pueblo desde el principio siempre tenga una brújula que primeramente se le da a Daniel, después se le da a Juan y después se le da al pueblo adventista del séptimo día. Correcto. Y es la misma, pero que se va actualizando. Sí, actualizándose. Sí. Pastor, una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de que le hacía la pregunta, con relación a por qué, no sé si recuerda que le pregunté, por qué a Daniel se le da la visión con bestias y por qué a Nabucodonosor se le da con la estatua. Entonces vi un documental donde profesores hablaban de historia y decían eso mismo, de que esas bestias aparecían ahí para que aparecían en los museos, en las figuras que ellos tenían en esa civilización, la de los leones alados y esas cosas. Eso fue nuevo para mí. Dios, tenemos que aprender una cosa, es que el método que Dios tiene de hablarle a los seres humanos, eso siempre, cuando Dios habla, le habla a las personas, es con elementos que rodeen a la persona en su experiencia. Dios es un maestro que no puede ser igualado porque él a la persona los encuentra donde están. Y eso hay que saber de las parábolas de Cristo, que cada parábola que Cristo presentaba era porque esa gente estaban o haciendo eso. Por ejemplo, la señora White dice que en la parábola de las 10 vírgenes, Jesús estaba mirando y estaba ocurriendo en ese mismo momento un cortejo nupcial. Que Dios agarra de lo que está a la vista o de la experiencia de la persona. Ese es el lenguaje, si no, no lo entenderían. Ok. Algo que quiero preguntarle, pastor, porque ahí yo me trasladé de una vez pensando en Jesús, que Jesús habló de la higuera y era porque iba pasando alrededor de una higuera, sí, de la higuera estéril. Sí. Entonces, ¿por qué entonces en los tiempos de Daniel y en los tiempos de Juan, entonces las visiones eran tan difíciles? Porque para nosotros hemos tenido que estudiar mucho para aprender en cuanto a las visiones. Y Jesús lo ponía como tan sencillo. Pastor, disculpe, no sé, está silenciado. Por eso es que se actualiza el libro. Okay. Para poderlo poner al día. Porque ya cuando se dieron las bestias para Daniel, ahora en el tiempo de Juan, esas bestias eran conocidas porque Juan sabía a Daniel. Pero también se le dieron muchísimos otros elementos que no se le dieron a Daniel, que Juan estaba ahora viviendo. Y luego a nosotros se nos dan ahora elementos que tiene de los escritos de Elena de White, que no se le dieron a Daniel ni se le dieron a Juan. ¿Por qué? Porque si se queda solamente con la herramienta de Daniel, nosotros entonces no funcionamos. Hoy no están esas bestias. Si se le da solo de Juan, no funcionamos. Hoy ya se piensa de otra manera. Correcto, qué bien que es así. Sí. Así que vamos entonces a recalcar entonces alguna cosa de Daniel capítulo 7. Y es que primeramente vemos aquí el escenario de juicio. En ese juicio, Daniel 7:9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él, el juez se sentó, los libros fueron abiertos,
Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Y miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Note usted que aquí no es a los cuernos que matan, sino a la bestia. Tiene que ver que aquí a quien matan es a la bestia. Tenía 10 cuernos, pero no dice que mataron a los cuernos. A quien mataron fue a la bestia. ¿Por qué? Porque esos 10 cuernos forman una bestia. Y recuerde que los 10 cuernos, el 10 significa universalidad. En los 10 mandamientos de la ley de Dios está todos los principios divinos. Y en los 10 dedos de la estatua y los 10 cuernos de la imagen de la bestia están todas las naciones. Tiene que saber eso, porque si no, no va a entender los 10 cuernos de Apocalipsis 17. Que primero ellos le dan su autoridad, poder y autoridad a la bestia. Los 10 cuernos, Apocalipsis 17. Y después los 10 cuernos matan a la ramera. Todo eso lo vamos a ver. Entonces, por eso tiene que saber que el 10 es todo, porque recuerde usted que toda la matemática de millones y millones de millones se hace con los números del 1 al 10. Por eso, con el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0, eso es toda la matemática. No importa si usted estudia galaxias, si usted estudia trillones, es solo con esos 10 números. Por eso el 10 representa todo. ¿Ve? Así que entonces aquí dice, dice que mataron a la bestia. Note que aquí no está diciendo que Dios mató a la bestia. Note cómo es que habla, dice la mataron. Yo vi hasta que la mataron. Y su cuerpo fue, dice, entregado para ser quemado. Tiene que ver muy cuidadosamente que cada palabra en la Biblia, allí no es como un ajedrez que no sobra ni falta. En primer lugar, la bestia no la mata a Dios, sino ellos la mataron. Y cuando la matan, no la queman, sino que la matan y el cuerpo es entregado para ser quemado. Eso es una frase que habla de una dilación, de un proceso. ¿Sí me entiende? Pastor, pero si la bestia, ¿cuál sería el cuerpo de la bestia entonces? Si estamos hablando... La bestia, hay cuerno y bestia, y a quien matan es a la bestia, porque todas las naciones son la bestia, y a quien matan es a la bestia. Si matan un cuerno, quedan otros. Y allí que se está matando es a la bestia, o sea, todo el sistema. Ok, y cuando dice que lo matan, quiere decir que le quitan el poder que tiene, que desaparece, lo desintegra. No, matar es matar. Literalmente, o sea, los hombres que componen eso lo matan. Sí. Allí matar es matar. Mataron a la bestia y quemarla es quemar. Porque yo he analizado con relación a eso, que dentro de ese sistema hay mucha gente, ¿sabe? Dentro de los mismos que están promoviendo el anticristo, muchos de ellos están siendo engañados. Le están vendiendo que van a gobernar junto con el Vaticano y esas personas, y ellos creen que van a estar todos juntos. Entonces dice Elena que como el Roma no cambia su carácter, una vez se vea empoderada, demostrará lo que realmente es. Quizás cuando lo vean, ellos lo dejen fuera de todo ese engranaje, quizás es que ellos se airan contra el sistema y lo desintegran. Sí. Eso está en Apocalipsis 17. Allí dice que los 10 cuernos le van a dar su poder y autoridad a la bestia y después la matan. Ok. Así que entonces allí la van a matar. Literalmente, sus mismos apoyadores se levantarán contra ella y la matarán. Luego sigue diciendo aquí, versículo 13, miraba yo en la visión de la noche
Y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Recuerde que lo que está diciendo es que el juicio produjo dos resultados. El juicio produjo el resultado de la bestia, fue encontrada falsa, mala, la mataron, y al hijo le dan el poder. Es el resultado del juicio. Más abajo dice, allí dice que le dan el poder al hijo, y más abajo dice en el capítulo que le entregan el reino a los santos del Altísimo. Es lo mismo. Dice, el reino será entregado a los santos del Altísimo. Lo dice el versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es lo mismo que está diciendo aquí el versículo 14. Le dan a él dominio y poder. El reino es dado, versículo 27, a los santos del Altísimo. Como resultado del juicio. Esa llegada del que tenía la apariencia del anciano de día es el comienzo del juicio, o sea, en el 1844. Sí. Ok. Usted sabe algo curioso que yo aprendí y yo presumía que Jesús estaba en el lugar santísimo solo. Pero cuando yo leo Daniel, dice que millares y millares y millones le servían y ahí estaba, él estaba delante del Padre. O sea, de alguna manera yo pensaba, no, a mí yo aprendí esto hace tiempo, pero yo pensaba que Jesús estaba en el lugar santísimo intercediendo como los sacerdotes, como lo que era literal con Israel, que había sacerdocio y el sumo sacerdote entraba solo al lugar santísimo. Y en mi mente yo pensé, pues Jesús entonces está solo en el lugar santísimo. Pero aquí vemos que se presenta delante del Padre y hay allí millones y millares que le sirven. O sea que no hay allí un Jesús solo en un lugar santísimo. Yo no veo ese cuadro. Dios no opera solo. El interés que Dios tiene, el interés número uno de Dios, el número uno es simplemente revelarse. Recuerde que en Apocalipsis capítulo 4, los seres que están al lado de él están llenos de ojos por dentro y por fuera. Esos ojos tienen un mensaje. Esos ojos lo que representan es que Dios opera, pero delante de ojos. Yeah. Dios necesita ser revelado. El juicio, recuerde bien que se está haciendo, no es a los hombres. El juicio que se hace en 1844 es a Dios. Tiene que entender que el juicio es a Dios. Una, como dice, vindicación del nombre de Dios. Sí, lo que pasa es que Dios es un maestro que está enseñando al universo su carácter. Y eso es lo que él está haciendo. Todo su movimiento es solamente revelando su carácter, nada más. Por lo tanto, todos los movimientos, las operaciones, la palabra, todo, lo que él está es solo haciendo una revelación de su carácter. Entonces, por eso Juan ve que hay un ser lleno de ojos, un ser lleno de ojos por dentro y por fuera. Eso tiene una representación. Es que es ojos lo que Dios ha puesto delante de él. Yeah. Entonces, hay también que entender qué es la intercesión. La Iglesia Católica ha enseñado una intercesión pagana. La intercesión de que Cristo, ellos incluso tienen a María, que intercede por nosotros delante del Padre. Y como nosotros venimos de ese sistema, entonces nosotros somos afectados. Cristo no intercede por nosotros delante del Padre. Cristo no intercede por nosotros. La intercesión de Cristo es con nosotros, con quien Cristo intercede es
con nosotros, no con el Padre. La relación entre Dios y el hombre está rota y Dios no ha hecho nada para que se rompa, sino que Él está donde mismo estaba. A quien hay que salir a buscar y convencerlo es al hombre. Pastor, yo había oído que cuando cuando el Padre se airaba, Jesús le mostraba sus manos, Eso es pagano. diciéndole que nos aguantara un poquito en mi caso, ¿verdad? Que me aguantara un poquito más por la sangre que él derramó. Evite eso porque es un daño desastroso. Porque es Entonces, pagano. después el esposo mío me habló acerca del tema de, o sea, comenzó con David, con lo que Natal le dijo a David, que David había avergonzado a Dios delante de sus... Entonces comenzamos a tratar el tema y él me explicaba eso, que los enemigos, o sea, la gente delante de quien había avergonzado a Dios, no eran solo seres humanos, porque Dios tenía un proyecto con David, entonces cuando uno peca, aunque sea en secreto, eso es lo que está en juego. ¿Qué tanto puede el poder que tiene el Espíritu Santo para transformar al ser humano? Entonces, luego estudiando, yo me doy cuenta que quien acusa de día y de noche a los hermanos no es el Padre, sino es Satanás. Bien. Entonces, no hay que calmar una ira de un Dios que nos ama y que ha dado todo para salvarnos, sino que me hace sentido lo que usted dice, porque en realidad Dios sabe todo y ¿de qué hay que convencerlo? De nada. Entonces, si hay que mostrar prueba a alguien de que nosotros somos aptos, es al que está guardando un registro de los pecados de nosotros, diciendo que nosotros no somos dignos de la misericordia de Dios ni de entrar al cielo. Lo primero que hay que entender es que Evangelio de San Juan, capítulo 5, allí dice, el Padre a nadie juzga. Por lo tanto, en el juicio, no es Dios quien lo hace el juicio. Dios no juzga. El Padre no juzga. Lo voy a leer, Juan 5. El Padre a nadie juzga. Eso tenemos que saberlo. Dice aquí. En capítulo 5, déjeme ver dónde está. Dice aquí. A 5:28. Déjame ver dónde está. Sí. Pastor, del 22 al 29 hay que buscarlo por ahí. Sí, el 22 es que lo dice. Dice, porque el Padre a nadie juzga. Entonces ya no esperemos que hay un juicio que Dios hace, porque el Padre a nadie juzga. Yo quisiera decir algo y es con respecto a lo que la hermana Mercedes estaba hablando. Yo he oído esa expresión de que ella está hablando de que Jesús dijo al Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Yo estaba mirando, lo malo que lo conseguí en inglés, dice Christian Experience and Teaching Knowledge Why. Pero aquí dice, lo voy a traducir lo mejor que yo pueda. Dice que Jesús vestido de sacerdote, él miró a su pueblo con tristeza y gritó al Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 3 veces dijo, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Yo estoy leyendo directamente del libro de la hermana White ahora mismo.
esa expresión de mi sangre que él clamó, dice que él miraba al remanente con tristeza y después gritó al Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Yo puedo buscarlo en español, ahora mismo no. No, está bien, está bien, está bien. Yo conozco la cita. Ok, gracias. Gracias. Lo que te quiero decir es que tenemos que tener cuidado porque recuerda, esto tiene que estudiarlo en la historia bien. Okay. Desde Adán, Jehová estableció una religión a Adán, la cual ellos practicarían hasta el fin del tiempo, una liturgia. Y era que el hombre se presentara delante de Dios y se reunieran, y el hombre fuera con un cordero. Debía degollarlo y ponerlo en un altar, y Dios respondía enviando fuego del cielo y quemándolo. Venía fuego del cielo, que eso es lo que molestó a Caín, que a la ofrenda de él no le vino fuego. ¿Ve? Entonces, ¿quién fue el que tuvo de acuerdo para que su hijo? ¿A quién le dolería más la muerte de Cristo? ¿A Cristo o al Padre? No sabemos porque no podemos entender el corazón de ellos, pero el Padre entregó a su hijo por nosotros. Pastor, yo asumo que al Padre le dolió más, porque cuando usted hace el sacrificio, usted está decidido a hacer el sacrificio. No creo que sufra tanto, porque está decidido a que le pase algo, pero al que queda ya sufre más mirando, y más, como usted y yo hablamos, más cuando Dios es tan grande y excelso y poderoso y todo lo sabe y todo amor. Yo creo que no, él sufrió más la muerte. Eso es mi opinión personal. Yo no tengo... Y la mía también, porque eso es lo que la Biblia refleja. Lo que estamos diciendo es que a Dios, mira lo que pasó en los sacrificios. Todo padre de familia, desde Adán, todo padre de familia en la tierra entera, o jefe de algún clan social, era sacerdote. No sé si ustedes sabían eso. Que desde Adán hasta Aarón, todo padre de familia, por su familia, y todo jefe de algún clan social, era sacerdote. Y cuando llegó a Aarón, Dios eliminó, suspendió todos los sacrificios que se hicieron en el mundo y dijo que solamente iba a hacer sacrificio, aceptar sacrificio, solamente si lo hacía Aarón y no cualquier judío, sino solo que fueran descendientes de él. Porque hubo una restricción tan grande que Moisés mismo, cuando huyó de Egipto, se aguareció en casa de un sacerdote que no era judío, que fue en casa de Jetro. ¿Quién era Jetro? Sacerdote de Madián. ¿Quién era Madián? Un hijo de Abraham que tuvo conceptura. En otra palabra, toda la gente que conocía el plan divino, Noé era un sacerdote, todo hacía un sacrificio. Abel era un sacerdote, todo hacía un sacrificio. ¿Por qué Dios prohibió los sacrificios? Que cuando apareció Aarón, ya Jetro ya quedó fuera del sacerdocio. Mire por qué. Porque adoptaron esa creencia de que Dios se aira y con sangre se lo aplaca. Y por eso Dios lo prohibió todos. Ahora, ¿qué resultado tuvo ese culto? Oye, ¿qué resultado tuvo? Que la gente entonces llegó y se universalizó de sacrificarle a Dios lo mejor y se le sacrificaba el primogénito en fuego. Hoy se ha encontrado que estas civilizaciones de los mayas y los aztecas en Guatemala y en México, oye lo que se descubrió, fueron civilizaciones milenarias, poderosas, desarrolladas. Y no entienden por qué cuando los españoles vinieron, lo que encontraron fueron ruinas. Y cuando han indagado, ¿sabe qué encontraron? Que los sacerdotes de los indígenas, ellos eliminaron la población sacrificándosela a Dios. Porque comenzaron a sacrificarle todos los niños y todas las niñas para aplacarlo. Y destruyeron la raza. De la creencia que Satanás colocó, dice la señora White,
que es como Satanás corrompió el sacrificio. Y es por eso, porque puso que Dios se aira y se lo aplacaba. ¿Por qué Dios no se aira? Son muchísimas razones, muchísimas razones. Número uno, veamos cómo es la mecánica de la redención. ¿Cómo es que opera la redención? Para que entendamos. Mire cómo opera. La redención opera, escuche bien esto es, que Cristo viene y Él vive una vida de santidad. Y luego entonces muere en la cruz del Calvario y resucita. Pasaron tres cosas allí para la salvación. La primera que pasó es que Cristo tomó nuestros pecados encima. Número dos, resiste al pecado, por lo tanto lo derrota en nuestra naturaleza. Y esa victoria es para nosotros. No es el Padre que está haciendo eso, es Cristo. Allí se está operando la salvación. Número uno, toma nuestra naturaleza cargada de todos nuestros pecados. Lo dice Pedro. Al que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. O sea, le carga el pecado encima. Número dos, Cristo vive una vida entonces resistiendo al mal. Por lo tanto, tiene el segundo paso. Y es que ahora como hombre, como nosotros en la tierra, Él derrota el mal. Tres, entonces muere en la cruz. Y la razón por la cual muere en la cruz es matando al hombre viejo, eliminándolo, que quede muerto. Y cuatro, y cuando resucita, lo que está haciendo es sacando en limpio el hombre redimido que Dios anda buscando para nosotros. Lo saca ahora limpio de la basura cuando Él se levanta. El Cristo resucitado es el patrón para que ahora se multiplique en los hombres. Esa operación de redención ocurre de esa manera. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Mire lo que hace, por ejemplo, la compañía Datsun con los carros. La compañía Toyota, perdón, en el Japón. Vienen los dueños de la compañía y le piden a los ingenieros un tipo de carro que ellos quieren que salga al mercado. Inmediatamente vienen los diseñadores que diseñan por fuera la carrocería y los ingenieros que diseñan las máquinas, todo el motor y transmisión por dentro. Y comienzan a hacer fórmula y fórmula y fórmula y fórmula y diseño hasta que los dueños digan, ese es el carro que queremos. Y entonces fabrican un solo ejemplar, uno nada más. Y entonces tienen que someterlo a computadora y de todo a ver si no tiene fallo, a ver si tiene buen rendimiento, a ver si no se calienta, a ver si cuánta gasolina gasta y todo eso. Y cuando ya da toda la prueba, que ya es el carro perfecto, con un solo ejemplar, escuche bien eso es, ya los dueños se retiran porque ya el proyecto terminó. ¿Qué tienen que hacer ellos? Tienen que ahora poner robots para que ellos hagan copia de él y hacen 8 millones de copias. Eso es lo que hacen cada año del carro Toyota. No sé si me hizo entender. Ese patrón que hicieron primero, él es el proyecto. Ya lo que tiene que hacer nada más es solamente copiar. Eso es lo que es Cristo. Cuando Cristo viene aquí y nace, vive luego victorioso, va a la cruz, allí mata al hombre caído de Adán y resucita. Dios tiene ahora ya el patrón. Ahora Cristo lo que hace es que mediante el Espíritu Santo, Él se imparte, y voy a poner otra ilustración, lo mismo que ocurre en la transfusión de sangre. Eso es lo que Cristo hace. Y por eso somos salvos por la fe. La fe es solamente abrirle paso a Dios para que Dios haga la operación de que Cristo sea impartido en mí. El Padre no tiene ahí ningún papel excepto que dio al Hijo. La operación toda de redención se da en el Hijo y el que cree en Él. Él no tiene que estar ofreciendo sangre, ni aplacando, ni mostrando, ni nada. Su trabajo se limita a redimir al hombre. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió o no se entendió nada?
Entonces, olvídese usted de alguna dinámica ya y de que el padre opine esto, que el padre opine aquello, el padre, por favor, no lo involucren en nada, en opiniones. Lo que Dios tenía que hacer por el hombre fue entregar a su hijo, y el hijo fue una victoria total y contundente. Ya la redención se operó. Amén. Lo que falta de ella ahora es solamente convencernos a nosotros. Ahí es lo único que está pasando ahora, que el cielo está haciendo, es trabajando para conseguir almas que sean alcanzadas con esa fórmula que operó en la cruz. Es todo. Qué bueno que aclaró eso, pastor, porque mucha gente dice, no, porque la ira de Jehová te alcanzará. Escuche bien. Vamos a leer qué es la ira de Jehová. Vamos a leerle en Romanos capítulo 1, qué es la ira de Jehová. Romanos 1. ¿Qué es la ira de Jehová? La Biblia lo dice todo. Mira lo que dice Romanos 1:18. Allí dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué cree la gente de la justicia de Dios? Que la justicia de Dios es su ira, que la justicia de Dios es lo que hay que temer, que la justicia de Dios es la que viene a darle su merecido a los malos y a poner a cada uno en su lugar. Eso es una falsedad y es simplemente una creencia pagana. La justicia de Dios se revela desde el cielo, aquí dice en el evangelio y por fe. La justicia de Dios es eso que dije, ese suero que Cristo tiene para llenarnos a nosotros. Una persona está enferma de la sangre, le sacan toda la sangre y dice, traiga sangre nueva y échele. Eso es lo que Cristo hace en espiritual. Que nosotros, todo lo que somos, sea desbaratado y entonces Cristo venga a él a hacer una operación nueva de lo que él tiene. La justicia de Dios es la santidad de Cristo que puede impartir en nosotros. No ira ni castigo, que dice que Dios haga justicia. No entienden qué es la justicia. La justicia de Dios es santificar, es recibir para que el carácter crezca. Por eso dice allí como que la justicia de Dios se revela desde el cielo en el evangelio por fe. No está hablando de castigos. ¿Qué es recibir justicia de Dios por fe? Pues tener fe para que la santidad de Dios inunde mi vida y yo sea transformado. Esa es la justicia de Dios. Dice que por fe. ¿Ve? ¿Qué dice allí? Porque el justo, ¿cómo que dice? Dice, por la fe vivirá. Pero ¿qué dice el versículo 18? Mire el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Escuche bien. Del cielo se están revelando dos cosas entonces. La justicia de Dios, que es por fe, y la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? La santificación. ¿Sabe cómo Dios se ira contra el adulterio? No es matándolo, que nosotros tenemos mucho paganismo acumulado. La ira de Dios se revela es con la sangre de Cristo. Así es que él pelea contra el adulterio, contra el pecado, contra la cosa. Así es que lo opera. Como los médicos operan, atacan a la enfermedad con vacunas, como la atacan con antibióticos. Así es, la justicia de Cristo, ella puesta en la vida, es el medio de Dios y su arma contra el pecado y contra el mal. Él no tiene ninguna otra herramienta. Usted sabe, pastor, en mi caso personal, yo tengo problemas con atribuir característica humana a Dios, incluso el amor. Cuando yo hablo del amor de mi mamá, es demasiado grande. O sea, yo no puedo explicar el amor de mi mamá. No hallo palabra para explicarlo. Pero cuando me pongo a meditar en las lecciones que estudiamos, el amor de Dios es mucho más grande que el amor de una madre. Claro. Hay algo que uno no puede entender. De hecho, yo llegué tarde aquí a la reunión porque estaba haciendo un estudio por Zoom ahorita y hablaba un hermano de que el amor de Dios nadie lo puede conocer, aunque
En Efesios dice que para que conocer la profundidad, la altura y la anchura del amor de Dios, que excede todo entendimiento, cosa que contradice una cosa y la otra, porque si va a entender el amor de Dios, ¿cómo entonces al mismo tiempo excede todo entendimiento? Hay una contradicción de términos. Pero de todas maneras, a Dios yo no lo humanizo, porque le tengo miedo a esa. Incluso de hablar del amor de Dios, yo tengo que aceptar por fe lo poco que conozco de él, no humanizarlo con ira humana, como que si Dios sea ira, o se entristece como yo me entristezco. A mí, Dios no se pone triste como yo me pongo. Yo me puedo desesperar y cosas, pero yo no veo a Dios con ese tipo de tristeza. Yo no veo a Dios cuando ve algo que está mal, que se ira como yo me puedo airar. Yo no puedo poner ni al mejor humano, compararlo con los sentimientos o la forma que Dios actúa. No. Bien, déjame hacerte un comentario de lo que tú hiciste, de lo que aparente contradicción. Es muy bueno esto que te voy a decir sobre la contradicción. José Luis, muy bueno esto. Mira lo que pasa. Ese versículo que tú mencionaste, allí de entender el amor de Dios. La profundidad del amor de Dios. La profundidad. Que excede. Que excede. Al entendimiento. O sea, pero, ¿cómo yo voy a conocer si excede al entendimiento? Te felicito. Oye, este punto. Excede a todo conocimiento el amor de Dios y dice que lo conozcan. Pues mira esto que pasa aquí, esto en 1 Corintios capítulo 2, para que tú veas una situación acá y con ella voy a explicarte algo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice así. Y no desde el 9, sino que voy a leer desde el 6. 2 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que entonces, mira lo que dice el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración y espíritu del poder de Dios. Entonces ya vemos aquí una sabiduría humana. Dice el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay dos sabiduría, dice. 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces aquí Pablo me está ofreciendo otro tipo de sabiduría. Sabiduría no de este siglo, no de los príncipes de este siglo que perecen. Así que entonces Pablo, que es humano, él tiene sabiduría humana, dice, pero él no la usó porque él podía entrar a la sabiduría que no es de este siglo, siendo el humano. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Así que entonces Pablo tenía acceso a la sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Aquí podía haber una contradicción, porque si es oculta, ¿cómo es que Pablo tiene acceso? Es lo mismo, dice oculta. ¿Ves? Sí. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ya tenemos que saber ese problema. Que el apóstol Pablo y las escrituras dice que cosa que excede a todo conocimiento, tenemos que entender que no es al conocimiento tuyo ni al mío que excede, es al de Hitler, es al de Napoleón Bonaparte. Al que no tiene la mente de Cristo, porque el que tiene la mente de Cristo tiene acceso a entenderlo. Exacto. Claro. O sea, no podemos trabajar, José Luis, con la idea de que nosotros no podemos conocer el amor de Dios. No podemos. Sería una calamidad. Podríamos decir, pastor, que el Espíritu no les revela. Es decir, nosotros somos candidatos, como Pablo, para entrar en el mundo que no es de los hombres. Voy a seguir leyendo. 1 Corintios capítulo 2. Mira lo que dice aquí, versículo 9. Antes, ¿cómo es que está escrito? Cosas que ojo no vio, ni ahora oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que se Dios ha preparado para que le aman. Parece contradicción. ¿Cómo es posible que Pablo está hablando de cosas que ojo no vio, ni ahora oyó, ni ha subido a corazón de hombre? Si lo que él tiene es ojo y oído y corazón de hombre. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué dice el versículo 10? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Por lo tanto, nosotros hablamos sabiduría oculta.
La sabiduría, ¿quién oculta? Oculta para los otros, pero no para nosotros, porque nosotros accesamos a Dios. Que fue, pastor, lo que los discípulos le Amén. preguntaron a Jesús, que porque hablaba en parábola, y él le decía para que ellos oyendo no entiendan, pero a ellos sí Jesús les revelaba los misterios del... Sí, para nosotros poder ser salvos, lo seremos en la proporción que entendamos el amor de Dios. Amén. La medida de la salvación es la medida del entendimiento del amor de Dios. Amén. Así es. Entonces, pastor, volviendo un poquito atrás al término de la justicia de Dios, entonces, de allá entendiendo la explicación suya, entonces no estaría del todo mal que cuando una persona nos hace un mal, uno le pueda decir que la justicia de Dios sea contigo, porque le deseamos que la justicia de Dios, que la santificación de Dios sea con esa persona para que ya no actúe como estaba actuando, sino ahora actúe de acuerdo a la obra de Dios en él, con esa persona. Satanás ha diseminado el concepto de que la justicia de Dios simplemente vendrá y te la va a pasar caliente. Te va a agarrar por lo que tú hiciste. Y la justicia de Dios es la santidad que él está ofreciendo a los pecadores. Amén. Y esa es la ira de Dios. La ira de Dios es los planes que él tiene con el pecado. Exacto. Que no es quemarlo con fuego, sino limpiarlo con la sangre de Cristo. Esa es la ira de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios está irado contra los ladrones y contra el robar, pero no con una ametralladora, sino con la sangre de Cristo. Amén. Para limpiar, para purificar y salvar. Su meta es salvar. Satanás ha vendido la idea que la idea es matar. Entonces mira lo que dice, lo que sigue diciendo aquí, lo que sigue diciendo en Romanos capítulo 2 con respecto a la ira de Dios. Y ahí termina explicándolo. La ira de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 1 y el versículo 26. Romanos 1:26 dice: por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí se manifiesta la ira de Dios que quiso salvarlo, y ellos, porque son libres, lo evitaron y se fueron de la mano de Dios. Y por eso Pablo usa el término los entregó. Indica que se le escaparon de la mano. Esa es la ira de Dios. Venir a salvar, como decirle a alguien: mira, tú tienes un tumor, venga acá para quitárselo, yo soy un médico, y la persona o se lo deja sanar o sale huyendo. Y entonces, ¿qué dice? El médico simplemente lo dejó ir. Eso es lo que Dios hace con los pecadores, que o los salva o le da libertad para que se vayan. En Romanos 1 no aparece aquí el infierno, ni el pecado, ni la ira, ni el castigo, molesto Dios, echando rayos, ni tomando medidas de coerción, ni de violencia. Aquí aparece la ira de Dios manifestándose desde el cielo, dice, contra el pecado, con la mano llena de la sangre de Cristo. Y si se le van, entonces los respeta. Mira lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Dice, pero ¿cómo Dios entrega inmundicia? Dios no tiene que ver con nada de inmundicia. Lo que Pablo está diciendo es, ellos se le escaparon. No se dejaron sanar. El 26 dice así, dice, por lo cual Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios no entrega pasiones vergonzosas. Lo que Pablo está diciendo, no se dejaron sanar y terminaron en pasiones vergonzosas. Y el 28, mire lo que dice. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. La mente reprobada es cuando ya la persona no puede ser salva. Reprobación significa encallecimiento, que ya quedó fuera de entender. Esa es la ira de Dios en Romanos 1. Te salva o tú puedes escaparte y perderte. Y la perdición no es una operación de Dios. La perdición es una actitud del hombre. Ya, eso se entiende porque Dios dice la Biblia que Jesús vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y
Y Jesús no el interés, imagínense que Jesús venga con el interés de hacer perder a la gente, no tendría ningún sentido de ninguna forma. Gloria a Dios, que Él venga aquí. Bien, Pedro lo dice, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el mismo Jesús dijo también que a los que Él vio no le echa afuera y que solamente se perdió el hijo de perdición, pero después ninguno de los que el Señor le entregó, ninguno se perdió. Ok, léame por favor, alguno de ustedes, léame por favor a Juan 3:17, porque todo el mundo sabe Juan 3:16. Léame Juan 3:17, a ver qué dice. No vino a condenar al mundo. Juan 3:17. Que lo tiene por ahí. Aquí está. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces ya vemos dos intenciones, la intención del Padre y la del Hijo. ¿Cuál es la intención del Padre? Que no envió a su Hijo a condenar al mundo. ¿Cuál es la intención del Hijo? Que no viene a condenar al mundo. Ya, eso está claro. Y el 18 lo confirma todavía. El Amén. que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces no lo condenó el Padre ni el Hijo. Sino la decisión propia de no creer en el Hijo. Eso tiene que entenderse. Entonces, en el juicio que se está haciendo en el cielo, había que primeramente quedar claro cómo piensa Dios, cómo es su carácter, cómo es que él está tratando a los pecadores, cómo es cuál es la operación de Jesús de venir a salvar. Eso es el juicio. Ahora, escuche bien. Tiene que quedar claro. Perdón, pastor, para el 19 lo completa. Amén. Y esta es la condenación. Exacto. Vino al mundo. Amén. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque Amén. sus obras eran malas. Gloria a Dios. Tiene que quedar claro. El juicio que se está haciendo en el cielo, escuche bien, eso es, solamente es porque los seres inteligentes del universo, a ellos es que hay que informarle. Ellos tienen que quedar claros. Recuerde bien que de un mundo perdido se está sacando una multitud para que vaya a integrar la población celestial. Por lo tanto, los seres del universo deben conocer que Dios es justo, que Dios es su justo, conocer su justicia. Ellos no saben de eso mucho. De hecho, es en nosotros que ellos la ven operando. Entonces, se le enseña a ellos con el amor de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros. Se le enseña el carácter de Dios. Y luego entonces tiene que ver el carácter nuestro, malo, depravado, cómo es que la sangre de Cristo operó. Todo eso están viéndolo ellos. Eso es lo que se está mostrando. Mirando la santidad y lo justo que es Dios, lo santo que es Dios. Y mirando ahora la operación que hizo en los que creen, qué efecto tuvo. Y mirando entonces los que no entraron allí, ¿por qué no? ¿Qué es lo que pasó? Ese es el juicio. Por eso es que aparece en Daniel 7, que vio el juicio, dice, y vio que mataron a la bestia. O sea, que vio dos resultados. O sea, que se ve que del juicio salió como resultado gente que se perdió y gente que se salvó. Los registros, nosotros no los imaginamos que están en el cielo en rollo, porque nos imaginamos las cosas como aquí. En realidad, a donde se guardan los registros es en nosotros mismos. Escuche bien, ¿cómo es que se va a juzgar a los hombres? Entiéndase claro, ni lo va a juzgar el Padre ni el Hijo. Quien se va a juzgar a los hombres es cada uno. Nosotros somos nuestros propios jueces. Yeah. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ellos salieron huyendo. ¿Qué palabra le dirigió Dios? Ninguna. Los llamó como siempre y ha hecho un plan de salvarle, pero ellos huyen. ¿Quién huyó de la presencia de Cristo? Huyó Judas. ¿Quién fue que se ahorcó? Fue Judas. ¿Quién fue que se suicidó? Fue Saúl.
O sea, los impíos, ellos son lo que, Se condena. lo que el pecado, la culpa, hace un trabajo en ellos. Dios no tiene como nosotros, como cree la gente, que tiene un libro y lo llama en fila. Pastor, entonces es simbólico cuando cuando Juan dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay que ver qué tipo de libro tiene, que los seres inteligentes puedan seguirlo. Y también Pero no es como lo vi aquí. Elena también habla acerca de libros. Está bien, pero recuerde que todo se está hablando que nosotros podamos seguirlo en nuestro lenguaje. Si se habla lenguaje celestial, nosotros no recibimos, no nos beneficia, no podemos participar. Ok, yo entiendo la idea. La idea es que, por ejemplo, cuando yo leo que hay un libro de la memoria donde se anotan los hechos. Ok, Elisha. A mí me llega la imagen del libro, que es lo que yo conozco. Exacto. No necesariamente tiene que ser un libro así, empastado, con hojas de esa categoría, porque quizás haya otra tecnología que nosotros no lo conocemos como humanos. Mire lo que pasa en la mente nuestra. En la mente nuestra, el Espíritu Santo viene al pecador y le revela sus pecados. Allá hay un registro. Y los que aceptan la salvación, el Espíritu Santo, a los que lo piden, él es quien revela el pecado, a los que lo piden, le remueve, le quita ese pecado. Hay un registro de eso, de esa obra, que nosotros no sabemos cómo se registra. Pero esos pecados cometidos y luego limpiados, de eso Dios tiene un registro. De suerte que el pecador, ese pecado no lo hunde, no lo sepulta, no lo destruye. Entonces, por lo primero que usted dice es que en el juicio, en el juicio no, en el tiempo de angustia, los que quedan están buscando en su memoria registro de pecado y no lo encuentran. Ya. Porque ya el Espíritu Santo lo borró. Sí. Y otra cosita, pastor, yo sé que el tema está muy interesante y todo, pero no hemos tocado el capítulo 8. El asunto es que para qué nosotros envolvernos en mover y caminar con versículos si nosotros no entendemos una operación como es el juicio. Exactamente. Si no entendemos el juicio, no podemos pasar a Lo último que le voy a decir adelantándome es que cuando llegue el juicio final después del milenio, escuche bien, el juicio final después del milenio, escuche bien, los impíos son los que se jugarán ellos mismos con Satanás a la cabeza. Todos, santos y pecadores, se arrodillarán confesando que Dios es justo. Todos. Eso es lo que dice la Biblia. Delante de mí se doblará toda rodilla, toda, y toda lengua confesará a Dios. Ya, usted sabe, pastor, yo estuve leyendo un comentario acerca del lenguaje de la Biblia, acerca de libros. Porque claro, ahí incluso Apocalipsis dice que los libros fueran abiertos y el libro de la vida. Alguien dijo que Dios tiene que hablar en lenguaje que podamos entenderlo. Él no puedo, en mi mente ahora mismo, yo no puedo pensar que Dios tenga libros como yo tengo esta Biblia, un libro así con páginas y cosas de papel, es y cosas de Biblia, porque ahora mismo yo mismo no soy bueno con papeles, ahora mismo yo todo lo pongo en digital y a mí me mandan una carta, de una vez la paso a la computadora en digital y ahí yo puedo romper el papel, pero tengo allí el registro. Entonces, dice que cuando los autores bíblicos hablan, inspirados por Dios, hablan de algún lenguaje que el ser humano lo pueda entender. No, imagínense cómo va a hablar de cómo es que realmente Dios lleva los registros. No hay manera de que yo pueda comprender eso porque yo no tengo ni la menor idea de cómo es. Si aquí hay tantas cosas digitales ahora mismo en nuestro mundo, ¿qué más sofisticado tiene Dios allá en el cielo las cosas para llevar? Eso es lo que quería decir. O sea, que Dios habla siempre a uno con un lenguaje que uno pudiera entenderlo. Si no habla de manera que nosotros podamos participar, quedamos fuera. Solamente cuando tenga tiempo, le hacen el conflicto de los siglos
cómo va a ser el juicio y ya le va a dar información. Va a encontrar mucho. Allí dice, y yo le voy a dramatizar un poco, cuando pase el milenio, Cristo traerá a la iglesia otra vez a la tierra. Vendrá la santa ciudad, se va a asentar en una llanura que Cristo va a hacer en Jerusalén. Yo fui hace 2 años a Israel, vi el monte a donde va a ser, que dice Zacarías y Elena de Joay, en el monte de las Olivas, y va a ser una gran llanura. Ahí va a poner, dice, la santa ciudad. Recuerde que la santa ciudad es cúbica, que lo mismo que tiene de ancho es de largo y de alto, así es que muy alta. Se calcula según la medida de Apocalipsis 21, que son alrededor de 1.600 millas. Entonces imagínese usted un edificio de alto de 1.600 millas. Eso es grande, y de largo y de ancho. Eso es idea humana, pero la información que nos han dado. Ahí se asienta la ciudad. Los santos entran a la ciudad. Escuchen lo que dice ella. Cristo viene, resucita a todos los impíos. Son millones de millones. Recuerde que son millones de idiomas. Dios le va a dar tiempo hasta que ellos todos se comuniquen y se entiendan entre ellos y se aprendan a comunicarse todos los idiomas y que se entiendan. Porque ellos tienen un proyecto y tienen que entenderse. Luego, después de eso, Satanás va a tirar un proyecto de hacer un ejército de toda esa gente, de millones. Luego ellos tienen entonces que comenzar a desenterrar factoría y a desarrollar laboratorio para hacer esas armas. O sea, usted no piense que va a pasar eso después del milenio, en 15 días, en 3 meses. La Biblia no da tiempo después de 1144. Calcúlele cualquier cantidad de tiempo. 1000 años, 10.000, lo que sea, yo no sé. Pero es hasta que ellos ataquen. Dios no tiene agenda, o sea, no la maneja él. La manejarán los impíos el tiempo. Cuando todos esos impíos, que son millones de millones, ellos se adapten en la tierra, luego ellos se armen en todo, ellos tirarán un proyecto de atacar la santa ciudad para desmantelarla. Lo dice la de Juan, lo dice Ezequiel, para destruirla. Y Juan, Apocalipsis 20, dice, rodean el campamento del santo de la ciudad amada. Escuchen lo que dice allí. Elena de Juan dice que cuando ellos van a atacar la ciudad, ocurre entonces allá un evento. Y es que Cristo se revela, se manifiesta en la parte superior de la ciudad encima. Y que allí se hace una ceremonia de la coronación del Hijo de Dios. ¿Ve? Y entonces ella dice que cuando pasa toda esa coronación y todo ese evento, entonces pasa una película. Esto es importante. Una película a donde se pasa la historia del conflicto. Comenzando con Lucifer cuando estaba, dice el conflicto de los siglos, dice en su infancia. Y ahí pasa esa historia, entonces mirando allí se ven todo en película, los pensamientos de él, los planes que él tenía, cómo él conspiró, cómo se iba corrompiendo y todo. Y todos los movimientos que él hizo, conspirando, engañando, destruyendo, y las naciones surgiendo y cayendo los imperios en la película. De suerte que toda la humanidad, escuche, va a tener un doble en ese momento, porque en esa película saldrá toda la gente que vivió en la tierra. Y entonces estarán ellos allí, los santos dentro de la ciudad y los impíos fuera, todos viendo la película y viéndose en ella. Dice, cuando termine la película, va a terminar mirando a Cristo que vino al mundo, cómo nació allí en el suelo, cómo tuvo que ir a Egipto, todos los trabajos que pasó, su vida de carpintero, cómo él se dedicó al ministerio, cómo lo mataron, todo en la película está, y todo el mundo está atraído por esa historia y viendo surgir y caer imperio y de todo. Se ve la Edad Media, la persecución, los papas, dice ella, y todo eso allí. ¿Ve? La historia termina allí con la segunda venida de Cristo. Pasa y se ve en la película el milenio desolado, los santos en el cielo. Y luego ahora en la película pasa todo el tiempo que iban preparado, armándose y de todo hasta allí, porque la película tiene que caber todo el conflicto hasta el fin del milenio. Dice que cuando termina la película, entonces ahora ellos, los perdidos, tienen un cuadro que antes no tenían. Y es que antes Satanás y los hombres los engañaron a cada uno, hablándole y conspirándole de los engaños allí con respecto a Dios, que hizo que ellos se desviaran y fueran enredados y engañados en problemas. Pero en la película va a aparecer allí todo lo que hizo en secreto, todas las conversaciones, proyectos políticos y de todo, y las conspiraciones de Satanás y todo que la gente no tiene acceso ahora. Allí verán ellos entonces
que ellos están allí, entonces ahí que lo entenderán por engaño, que el proyecto de ellos no tiene futuro, que todo fueron conspiraciones. Les voy a poner un ejemplo. Napoleón Bonaparte, un general francés, él tiró un proyecto, escuche esto, de invadir a Rusia. Se cree que llevó 1 millón de hombres para invadir a Rusia. Cuando los rusos vieron el ejército tan grande, le dieron fuego a la ciudad y huyeron al norte para que Napoleón no encontrara nada que saquear. Entonces Napoleón los siguió hacia el norte y el frío de Rusia es mortal comparado con el de Europa. Y los hombres se le murieron en la nieve y volvió con 18,000 hombres. Eso pasó trillones de veces en la tierra, en guerra de toda clase, pero yo le pongo solo ese ejemplo. A donde cada tirano aparecerá ahí, conspirando y dañando y engañando, y la gente en vanidad siguiendo cosas y creyendo engaño y de todo. En la película se ve todo con detalle cada uno. Cuando termine la película, entonces dice Elena de White que Satanás se molesta consigo mismo porque él se le olvidó el proyecto que llevaban, que era atacar la ciudad, porque la película lo distrajo. Y volviendo otra vez lleno de ira, va a arengar a la tropa a lo que vinimos a tomar, y dice, y nadie le hará caso. Porque en la película aprendieron allí que toda una conspiración, que totalmente es engaño, porque miraron allí los consejos secretos que la gente ahora no supo y creía que eran proyectos que eran de verdad. ¿Y sabe qué harán? Que dice ya, ninguno usará el arma contra la ciudad, sino que se dedicarán a matarse entre ellos, cada uno buscando el individuo que está involucrado en el engaño para matarlo. ¿Cuál es el juicio? El juicio es la película. El libro es la película. La revelación de la vida de cada uno, del amor de Dios operando en cada detalle en la vida, que cada uno encontrará y recordará. En la película se verá cada amonestación aceptada o rechazada. Ese registro está en una película y está en la mente de cada uno que está allí, que simplemente va a recordar porque él es un registro. ¿Qué harán? Ya terminó el juicio. Comenzarán cada uno entonces a matarse entre ellos, porque Dios no va a matar a nadie. Ellos se van a matar. ¿Dónde está eso? En Ezequiel 38. Recuerde bien que se le llama la batalla de Mog y Magog. Exacto. Entonces ya tenemos datos de los libros. Los libros son el registro que hay de la vida de cada individuo, que la tiene Dios, la tiene el universo, porque todo el mundo nos vio y se grabó, y la tiene cada individuo a la parte que le toca a él, para que se ubique y conozca y sepa, y él mismo dirá lo que le toca. Sabrá que está perdido. Tenemos muchos datos. Señores, escuche bien esto, queridos. Escuche bien esto, queridos. Toda persona que hace mal anda huyendo. ¿Usted sabía cuánto dinero pagan los poderosos? Que ellos son los dueños de la prensa y de todo. Y todo lo han puesto. Solamente nada más para poder lavar su imagen. ¿Sabe qué le dice eso? Que saben que son malos. Óyeme. Habrá que repetirle a ellos que son malos y traer un libro para que, si pasaron toda la vida escondiéndose y gastando millones para ocultarse, y cada vez que hacen una cosa la hacen escondida. Y se avergüenzan cuando la gente lo sabe. Hay que hacerle más acusaciones. Bueno, el juicio es un tema extraordinario. Y usted sabe lo que yo iba a decir ahorita, es que normalmente cuando yo no entiendo algo, ahorita hablaba la hermana que Génova acerca de aprender en el espíritu, y siempre que yo no entiendo algo, ya yo no busco, yo busco que yo sé que hay algo que yo no estoy viendo, hay algo que yo no estoy orando suficiente, porque Dios es el que da el entendimiento. Y estudiando, yo he salido huyendo de aquí, dándole gloria a Dios, y he tenido que, es tanta la emoción que me da cuando Dios me revela cosas, que yo tengo que ir a decirle a mi esposa, mira lo que trae aquí en la Biblia. No es Igual, la emoción es tan grande
igual que yo con mi esposa, igualito que yo con ella. Así es que yo salgo huyendo porque es tan grande la visión que vi, lo que entendí, que yo tengo que salir huyendo. A veces mi esposa está cocinando y yo le interrumpo, mira que esto, la Biblia y esto, aquello. Algo es bonito. A eso que tú encuentras, Pablo le llama la sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Eso es bello cuando uno recibe ese tipo de revelación, que uno puede entender cosas extraordinarias. Mire, yo no sé si se va a estudiar hoy el capítulo 8 de Daniel, pero yo estoy desde las 6. Ya aquí sentado donde ustedes me ven, yo tenía un estudio antes que acá y yo salí y me quedé aquí mismo. Yo creo que estoy congelándome las piernas de tanto estar sentado acá. Yo no sé si pueda resistir una hora más porque estoy totalmente congelada la pierna. Mire, esto, lo que nosotros hemos hecho esta noche, hay millones de personas que les gustaría saberlo. Sí. Amén. 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 Millones, porque el no saber esta cosa, simplemente eso tiene un costo. Yo le digo, el tener desconocimiento sobre cómo Dios opera, tener desconocimiento del carácter de Dios, tiene un costo muy, muy, muy grande. Imagínense solo, pastor, que Dios es quien nos va a cuidar y proteger, y si le tenemos miedo. Sí. Si le tenemos miedo a Dios, ¿cuál es el refugio? Nos quedamos como desamparados y no tenemos fuerza para luchar contra la hueste de maldad. Y entonces, si cuando salimos corriendo para donde nuestro padre, y el padre lo que nos va a esperar con una chancleta, un chucho o una vara, o como tú lo quieras ver, entonces ya es algo desesperante. Por eso yo entiendo que mucha gente se suicidó con toda su razón durante la pandemia, porque afrontar una situación así, sin ninguna esperanza, ni creer en un Dios que te va a proteger y que te va a ayudar y que está interesado en tu bienestar, uno se abruma. No hay forma de resistir y sobrellevar esta vida si tú no estás claro de que Dios te ama y Dios está contigo, brazo a brazo, luchando. Bien. Así que si el tiempo se ha pasado, ustedes, yo les aseguro, le digo, no crean que se perdió. Nunca, jamás. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tiene usted allí? De ninguna manera ha sido valiosa la información. 9:27. Sí, el tema estuvo bien interesante, muy, muy bueno. Lo único que a mí me abrumó el capítulo 8 porque yo no entendí muchas cosas. Entonces, bien, no, ya hoy, con el estudio de hoy, ya entendimos el 8. La parte fuerte del 8 es el juicio de los 2300 tardes y mañanas, que Daniel dice que hay juicio en el 7 y el 8 dice cuándo es. Esa es la única diferencia. Podemos, no sé si la hermana Morota quiere que el pastor entonces revise para la próxima semana el 8, pero un poquito más detallado, o no sé. Sí, me gustaría una idea nada más. Quisiéramos que sea el 8 para la próxima clase con algunos detallitos. Sí, escuche bien, en el capítulo 8, lo que vamos a ver es la fecha del juicio. Daniel 8:14, que ya Daniel lo presentó en el 7. Va a haber un juicio y Daniel entonces dice la fecha y dice que y le llama limpieza del santuario. Dice el santuario será purificado. ¿De qué está hablando Daniel cuando dice santuario purificado? Está usando los términos que se usaban el día de la expiación en Israel, que usted lo encuentra en Levítico 16. Para usted saber de qué está hablando Daniel en Daniel 8:14, tiene que leerse entonces a Levítico 16. Mire lo que dice Levítico 16. Dice que había en el santuario había 2 clases de sacerdote, 2 clases de sacrificio y 2 clases del lugar a donde se echaba sangre. Existía sacerdote y sumo sacerdote. Los sacerdotes trabajaban todos los días y el sumo sacerdote solamente una vez en el año. Los sacerdotes mataban todos los animales y cogían sangre y la rociaban
en la cortina que había dividiendo el lugar santo al lugar santísimo. La intención era echarle la sangre al lugar santísimo. Tiene que saber eso. Echársela encima al lugar santísimo. Esa era la intención. Pero ellos no podían pasar porque si pasaban morían, porque el sumo sacerdote podía entrar. Entonces ellos acumulaban los pecados de toda la nación 364 días. Ve que el año tiene 365 días. 364 días al año, ellos recogían el pecado de la población en la función de sangre y se la tiraban encima a Dios. Y el hombre, el pecador, se iba libre sin pecado. El que confesaba. ¿Hasta allí me siguen? Yeah. Sí. Así que la persona se iba libre. ¿Qué significa eso? Cristo, que Cristo cogió nuestro pecado, nosotros tenemos fe en él y quedamos libres y él se lo lleva el pecado. Anda con el pecado encima. Así era también el pecado en la sangre tirada allá encima de eso era acumulando pecado de todo el año. Los sacerdotes terminaban su trabajo en el día número 364 y allí le tocaba al sumo sacerdote porque iba a acumular un pecado. El sumo sacerdote tenía que usar 3 animales. Usaba primero un animal y tenía que sacrificarlo y coger la sangre. Los sacerdotes, la sangre de ellos servían para tirar en la cortina y acumular pecado. La sangre que usa el sumo sacerdote para limpiar. Tenía que matar un animal, coger la sangre y entrar al lugar santísimo. Tenía que llevar un incensario lleno de incienso y con brasa para tirarlo delante de él frente al arca, que significaba 2 cosas. Número 1, para que sus ojos no vieran el arca en forma clara y el lugar santísimo. Y para que el humo subiera. Ese tapar para no ver con claridad el arca significa misericordia de que si la veía demasiado clara podía morir. Indica que Cristo vino y fue la divinidad, pero vino cubierta por misericordia para que no muramos, cubierta de carne. Pero también significa las oraciones de los santos, el humo cuando sube. Así que él movía entonces el incensario y subía el humo y representaba que Dios aceptaba las oraciones de arrepentimiento. Eso lo hacía con incensario. Y con la sangre que hacía, rociarle encima del arca, cosa que los sacerdotes no podían, es rociar en el arca. ¿Qué hace? Esa sangre lo que está haciendo es limpiando la sangre que los sacerdotes echaron. Note que una sangre limpia a otra. El sacerdote tenía que entrar con esa sangre de un animal. Ese primer animal, ¿para qué servía? Para los pecados de él y de su familia solo. Yeah. Tenía que entrar allá y limpiar entonces el santuario, limpiarlo de pecado. Y cuando él hacía eso, los pecados le caían encima a él. Y él salía ahora con los pecados de él encima, pero sin dar a su nombre, porque ya se arrepintió antes. Y cuando salía tenía que matar otro animal y entrar otra vez con sangre. Entraba 2 veces, a rociarle sangre otra vez, limpiando la sangre que los sacerdotes echaron. Escuche bien, esto es de todos los pecados del pueblo. Y ahora él lleva los pecados de él y el del pueblo encima. Eso representa a Cristo, que él lleva los pecados, pero no es culpable. Así sale el sumo sacerdote. Le tenían un tercer animal afuera entonces, ya mató 2. Ahora tenía un macho cabrío que no mataba y le ponía la mano encima y le pasaba simbólicamente los pecados de él y los pecados del pueblo al animal, y el animal no lo mataban, sino que lo mandaban al desierto donde no hubiera agua ni comida para que muriera. Esa era la operación que se hacía. ¿Sabe qué decían ese día? Que ese día los pecados, el pueblo confesó su pecado, estaba libre de pecado, pero estaban acumulados en el santuario. El sumo sacerdote entonces, en el día de la expiación, entraba para sacar los pecados y echárselo a un animal que lo mandaba al desierto, y así quedaba el santuario y la nación libre de pecado. Esa era la expiación. Entonces, en base a eso, que la Biblia habla con respecto a lo que pasa en el cielo. Pastor, ya. De que en Cristo tiene los pecados, todos los pecados de los pecadores arrepentidos,
Entonces, usando esa dinámica de la tierra, Él los lleva encima a eso que llaman acumulación de pecado en el cielo. Entonces, como sumo sacerdote en 1844, Él entra ahora a limpiar los pecados. Lo que está usando es el lenguaje del santuario terrenal, de que la gente desde Adán hasta 1844 acumuló pecado allá. Y que Él va ahora a limpiarlo, a sacar esos pecados para tirárselo a Satanás durante el milenio. Esa es la operación que pasaba en la tierra, porque ese macho cabrío, a cabro que le echaban los pecados, representa a Satanás vagando durante el milenio. Ese es el cuadro. Entonces, en base a eso, es que Daniel va a tratar en Daniel 8:14, que van a limpiar el santuario, el día de la expiación, la limpieza. Ok, pastor, ya debemos terminar por el tiempo. Bien, como ustedes digan, ustedes son. Algunas ya tuvieron que salir porque Bien. Como pasamos, ya son las 9, casi 40, 36. Va bien, bien. Pero el tema está muy interesante. Vamos a continuarlo en el próximo encuentro. Sí. Padre que moras en los cielos, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos. Gracias por este estudio, por lo que hace por esta cadena. Nos ponemos en tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una Amén. feliz noche. Te queremos. Abrazos Amén. a todos. Gracias como Gracias. siempre por su colaboración. Amén. Gracias, Amén. pastor. Bye, Gracias. Bye. Gracias. Bendiciones. Feliz Muchas noche. bendiciones. bye. Vaya, no va. Ay, mi hermano José Luis. Ok, bye, Saludos a bye. la hermana Francisca y a la hermana Rina. Y a los Ah, muchachos. te lo voy a decir. Gracias por acordarse. Siempre, Pero usted siempre. sabe que yo siempre me fascina oírlo. Lo que usted dice es sabiduría para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bye, bye. Bye, Bye. bye, bye.